Departamento de Investigación y Conocimiento para el Diseño de la División de Ciencias y Artes para el Diseño tiene el honor de invitarlos a una jornada para recordar y conmemorar el centenario del nacimiento de dos escritores nuestros nacidos en 1914, José Revueltas y Efraín Huerta, con el título El hado gozoso y el hado moridor. Durante estos 3 días, lunes 17, martes 18 y miércoles 19. El día de hoy, lunes, abrimos con esta mesa dedicada al escritor José Revueltas, con la participación de dos importantes y reconocidos críticos a su obra y vida, el periodista y escritor Emiliano Pérez Cruz y el maestro Alberto Híjar Serrano. En primer lugar, quiero presentar al periodista y escritor Emiliano Pérez Cruz, quien presentará su conferencia titulada Revueltas, apocalíptico no integrado. Quisiera señalar algunas partes importantes de su producción y trabajo. Emiliano Pérez Cruz estudió periodismo y ciencias de la comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Colaboró como periodista en diversos medios impresos nacionales, así como en Radio Educación y en el Canal 22. Algunos de sus libros publicados son Tres de Ajo, publicado en 1983, Si camino voy como los ciegos, en 1987, Borracho no vale, en 1988, Reencuentros, en 1993, Noticias de los Chavos Bandas y Pata de Perro, ambos publicados en 1994, Me matan si no trabajo y si trabajo me matan, en 1998, Si fuera sombra te acordarías, es un premio testimonio en Chihuahua 2000, Un gato loco en la oscuridad, antología personal, publicado en 2002, entre otros. Bueno, pues oigamos al maestro Emiliano Pérez Cruz. Bueno. Les voy a leer un texto, como soy de memoria teflón, mejor escribí algo acerca de mi encuentro con Revueltas. No soy ningún especialista en revueltas, más bien me apunté a este numerín por aquello de no te entumas, por habitar una de las zonas más populosas de la Ciudad de México, de las orillas del asfalto, que es Ciudad Nezahualcóyotl, y pues va por el asunto de cómo fue que me encontré a este señor, ahora que cumpliría 100 años. Dice Revueltas, un apocalíptico no integrado. No conocía a José Revueltas, el escritor, pero sí sus escenarios, desde pequeño. Mi padre, chofer ferretero de oficio, y era chofer materialista, les decían, y luego lo cotorreaban, se le decían, sí, ¿por qué no es un chofer idealista, no? Que era la cábula que hacían en el CCH cuando nos dividían entre materialistas e idealistas para el duelo de ideas, ¿no? Pero mi padre era materialista, chofer ferretero de oficio, y laboraba por el rumbo de la Merced en la Candelaria de los Patos, barrio cercano al Cuadrante de la Soledad. Se levantaba de madrugada, abordaba un camión de los llamados chimecos de Ciudad Nezahualcóyotl y los fines de semana lo esperábamos en la clínica del IMSS, ubicada en Corregidora y Circunvalación, y paseábamos su familia y por el ahora centro histórico, más allá de la Alameda y en ocasiones hasta Chapultepec. El Cuadrante de la Soledad era sórdido, plagado de prostis, padrotes, albañiles, comerciantes de frutas y verduras, diableros, cargadores, soldados o guachos, conductores de camiones fruteros, pero no había leído a Revueltas, el escritor, hasta que ingresé al bachillerato y después de Rulfo, Fuentes, Rojas González, Paz y su laberinto, algunos clásicos y los imprescindibles del llamado boom latinoamericano. Nosotros, mi madre y mis 2 hermanos, vivíamos en un salitral llamado Las Colonias del Exvaso de Texcoco, desde la década de los 50, en el caserío poblado por inmigrantes llegados del campo a la ciudad, que a la postre sería el municipio 120 del Estado de México, después Nezahualcóyotl, y ahora para los ilustrados es
Nueva York. Lodazal cuando las lluvias arribaban, te regala en tiempo de secas. Nuestro territorio bien pudo ser escenario y semillero de personajes para poblar cuentos, novelas, crónicas, reportajes, ensayos de revueltas. Era la pobreza en una ciudad dormitorio que cobró fama mundial gracias a la carencia de servicios urbanos, fuentes de empleo, infraestructura de salud y educación, de todo. Éramos jodidos sin Dios en la tierra, en algún valle de lágrimas, pagando quién sabe qué errores, atristados por un luto humano que gritaba: llegué para quedarme. En ese territorio don Pepe pudo pasmarse ante la miseria existente. Material humano sobraba, con sus pasiones, anhelos, bajezas, traiciones, ternuras, vicios. Anduvo cerca, sí, por el rumbo de la Merced, quizás nos conoció, pero nosotros a él no. Y cuando así fue terrible. Topé con él en una antología de Seymour Menton, el cuento hispanoamericano. Un supermercado, su mesa de la colonia Polanco, tuvo en oferta la colección popular del Fondo de Cultura y mis hermanos carpinteros por el rumbo chambeaban. Yo salía de la escuela, bachillerato de la UNAM, el CCH en Azcapolanco, y los buscaba a la hora de la comida. En el súper nos hacíamos de jamón, queso, refresco, chiles invinagrados y pan Bimbo. Carpinteros hermanos se esculcaban en el bolsillo y decían: escoge un libro, nosotros lo pagamos. Elegí el cuento hispanoamericano y en uno de los dos tomitos venía Dios en la tierra, cuento terrible, aplastante, cruel por lo que describe, a un pueblo que se ha encerrado durante la guerra cristera y los soldados que combaten a los creyentes solicitan agua. Un profesor la brinda y paga las consecuencias por hacer el buen samaritano en tiempos donde el odio hacia los que se consideran contrarios a la fe cobra con vida, y quien brinda agua que a nadie se le niega ofenderá a quienes defienden la fe con un Dios todopoderoso e implacable con los distintos a su rebaño. El profesor escribe revueltas, de lejos parecía un espantapájaros sobre su estaca, agitándose como si lo moviera el viento que ya corría, llevando la voz profunda, ciclópea, de Dios que había pasado por la tierra. También mis carnales leyeron, solo para pasar bocado y decir, mirando al cielo: está cabrón este güey. Los sándwiches de jamón con queso ya nunca nos supieron igual, aunque diera un mordisco al chile vinagrado, aunque aliviara el picor con refresco. La imagen del pueblo enceguecido, empalando a un profesor rural en nombre de Dios, me hizo ver de manera distinta a mis semejantes, a los pobres pero honrados, tanto que para honrar su fe cometían un crimen como el narrado por Revueltas, el apocalíptico no integrado. Impresionante, porque me develó la miseria en que vivíamos miles de personas y no éramos el proletariado que redimiría al género humano, como parloteaban los activistas esecheros en los mítines. Compartimos el libro con otros cuates del barrio, pero prefirieron seguir con el libro vaquero y el Lágrimas y risas y amor de la Vargas Dulce. Revueltas no es para las masas. Aunque Revueltas crea su mundo de odio con cada palabra, comenta Menton, la estructura del cuento depende de su final. Poco a poco se procede de lo general hasta llegar a la concentración de todo ese odio en el castigo horrible que sufre el profesor pueblerino a manos de los cristeros. Y uno, adolescente, queda pasmado y no olvidará la imagen del profesor. Claro, tampoco las piernas de las vaqueritas en el lejano oeste, ni el tetamen de Rarotonga. Un día me inscribí a 2 talleres en la Facultad de Filosofía y Letras de la generosa UNAM, de cuento con Monterroso y de novela con Sergio Fernández. El primero ya era más famoso que leído por su libro La oveja negra y demás fábulas, y del segundo yo desconocía tanto, incluso que era el ya destacado sorjuanista que todo el mundo reconoce. Las sesiones con Tito Monterroso se resolvieron desde el primer encuentro, cuando nos dijo que para escribir un cuento no hay más que escribirlo. Una tarde en sesión con Sergio Fernández y tras leer ante el público que éramos los mismos talleristas, se sorprendió ante mi texto, el primero y único que había escrito a partir de una entrevista solicitada por Gustavo Sainz como tarea escolar para su clase. Trabájalo como cuento y será premiado en un concurso, me dijo.
Obedecí, gané el premio del concurso. Libros. Tu texto es como los de José Revueltas, sentenció Sergio Fernández. Citó a más autores, me emparentó con Emilio Solá, con Balzac, recordó a los pintores impresionistas que abordaban temas populares en sus lienzos, me felicitó por el cuento, me indicó hacer mejoras, y así fue que Revueltas y Sobras se me volvieron imprescindibles, necesarias. Más cuando Sainz descubrió mis errores en el manejo del guión coloquial. Revueltas es el maestro, me dijo, y comencé a analizar con detalle y ganas de aprender. Un día, por fin, la literatura de José Revueltas en su esplendor, para mi gusto, a través de La Pando, novela de lo grotesco, violenta, virulenta, acre, creo que así escribía Revueltas, ¿no? Pum, pum, pum. La noche era oscura, negra, terrible. Y eso a uno le calaba en un barrio como Nezayor, donde si no era la noche es que era el Terregal. El Apando, novela de lo grotesco, virulenta, violenta, acre. La cárcel dentro de la cárcel, se dijo de ella, de su tema central. Felipe Calzals la llevó al cine y El carajo tuvo rostro de José Carlos Ruiz. El Apando, celda de castigo para los castigados, sitio donde se recuerda el exterior como un valle de lágrimas, donde el ser humano padecerá lo indecible y donde el microcosmos carcelario es el mundo todo, donde la humanidad inmisericordia, como la lepra, se devora a sí misma con sus vicios y virtudes. Novela de la desesperanza. Venga la droga para el carajo, Polonio y Albino, aunque sea oculta entre las verijas de la madre del carajo para introducirlas al penal, y al ser descubiertos por los celadores, los custodios, que se castiga el castigado reinfractor. Como en Diez en la Tierra, el Apando describe a mexicanos que contienen en sí mismos a la humanidad entera, enajenada, víctima de su propio ser, no ser, alineados y sin esperanza, propensos a la autodestrucción y negados, como los perros a los que Revueltas increpó en el defeño Parque Hundido, según recuerda en versos el poeta Enrique González Rojo. Ah, mis pinches perros, mis bonitos perros, ¿dónde sus olfatos de dialéctica? Cada uno de ustedes ha acabado por ser el ámbito en que solo las pulgas están organizadas autogestivamente. Luego me hallé Revueltas en las calles, sobre las banquetas del posteriormente designado centro histórico. Indigno fin para sus libros, pensarán. Para mí fue suerte que sus textos yacieran en los puestos callejeros de libros usados, también en diversas librerías de viejo ubicadas en Bucareli y en Avenida Hidalgo, a un costado de la Alameda, o en la calle de Antonio Caso. Destacaban pilas y pilas de algunos títulos fundamentales de Revueltas, el escritor y teórico, filósofo, en la versión editada por Novaro, editorial más dada a publicar historietas que literatura, y en otras ediciones primigenias, Los errores, Los muros de agua, México, una democracia bárbara, El luto humano, En algún valle de lágrimas, Los motivos de Caín, El cuadrante de la soledad, Ensayos, humor, proletariado sin cabeza. Revueltas se me volvió como un faro, tanto en lo periodístico como en lo literario, aunque posteriormente me pesara su visión apocalíptica de la humanidad y la obcecada, terca, enceguecida, religiosa militancia de sus personajes. Contraponerle a la familia Burrón y el cine de Fellini, entre otros productos culturales, aligeró mi visión de la pobreza, la vivida y la estudiada. Sin embargo, en estos tiempos de capitalismo salvaje, de libre comercio, de reformas políticas, laborales, educativas, su lectura reaviva la llama para abordar desde el pensamiento crítico y la creación despellejada al México profundo, narcopolitizado, dividido, saqueado, humillado, injuriado, menospreciado, violentado, arrejado al mercado sin red protectora. En esas calles, en esos puestos callejeros, en esas librerías de viejo, levanté libros y libros de José Revueltas y los repartí entre mis cuates del barrio nezahualcóyense, que a través de la película de Casal y sus escenas de rudo erotismo, conocieron, si no al escritor, sí al libro en que se basaron su autor y José Agustín para elaborar el guión, aunque de la película recordaban más la escena de María Rojo, dándole con fe. Los textos de Revuelta no son de los que te dejan indiferente, sacuden, minan la fe, te vuelven otro ser,
Si algún virus mesiánico portas, te cura. Cura una carta donde describe su visita a un leprosario. Transmite el horror del ser humano cuyo cuerpo se devora a sí mismo, víctima de una enfermedad que lo deforma y causa horror a los otros, sus semejantes, quizá porque en el leproso descubre a nuestro otro yo sin gracia alguna, carcomido, con muñones en lugar de miembros. En una de sus legendarias crónicas, Revueltas escribe la maravilla de la naturaleza que permite al campesino Dionisio Pulido, en su parcela, ver el nacimiento de un volcán, el Paricutín, ente que crecerá y dará salida al fuego que la tierra atesora en sus entrañas mediante erupciones que sepultarán su tierra y al pueblo donde se ubica, víctima de un apocalipsis que se cierne sobre quienes ya de suyo lo viven a diario. En una de sus novelas, El luto humano, el río se desborda y arrasa todo a su paso y se lleva incluso lo que no tiene vida, y en su caja el inocente difunto, el cadáver navega con destino incierto y enluta más a los deudos. En otro, un implacable prestamista del barrio llega a su casa y poco a poco comienza a desnudarse y así, en pelotas, como Dios lo trajo al mundo, se descubre igual que aquellos a quienes presta dinero para vivir de los réditos. Implacable, exige los pagos y se advierte todopoderoso, a menos que el reencuentro consigo mismo y en plena desnudez le descubra que nada es distinto a los demás, excepto cuando actitud y vestimenta lo vuelven el implacable acreedor al que todos temen. Revueltas tiene el don que permite fijar en el lector escenas precisas que contraponen y complementan lo social con lo individual, el tener con el ser. Un militante debe liquidar el costo de la impresión de un periódico del partido, pero psico enfermo pudiera ser atendido médicamente si se dispone de lo ajeno. Pero eso ajeno tiene un fin superior, libertario, plasmado en las páginas del rotativo, y la lucha interna desgarra al individuo. Cada lector tiene sus revueltas, revueltas de su predilección. El militante, el teórico, el filósofo, el novelista, el hacedor de cuentos, el militante que conoció prisiones por defender sus posturas políticas, el de las cartas a María Teresa Retes, mostrando al íntimo personaje de tan variadas facetas, el de las fotos con pelo largo y barba a lo Ho Chi Minh, el alcohólico que escribía a pesar de los tragos y no por ellos. En lo personal, prefiero al que el memorioso Enrique González Rojo inmortaliza en el discurso de José Revueltas a los perros del Parque Hundido, y lo alucino en ese parque con la melena al aire, las barbas despeinadas, el ánimo soliviantado por los tragos y el perenne afán de rafaguear con palabras a una realidad adversa. Así lo imagino, pero en vez del Parque Hundido lo ubico arengando a los cientos de perros que sobrepueblan esa, que pululan en los descomunales basureros del Bordo Xochiaca, que merodean las carnicerías en los mercados, ateniéndose a la suerte de no recibir pajuelazos por el lomo y roer algún hueso mientras escuchan la arenga de este ser, Revueltas, cuyo centenario de su natalicio le llega inciensos y escupitajos en letra impresa o virtual, porque a la fecha sigue a debate su personalidad, su obra, su pensamiento y actitudes políticas. Gracias. Muchas gracias. Thank you.